Sí, y ya estamos en vivo. Ok. Y ya estamos en vivo en Instagram. Perfecto. Bueno, Vamos a ir conectando. no me deja desde Tuyo, la el tuyo, compañía. ¿Cómo? el tuyo falló la conexión. Falló la conexión, sí. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida. Vamos a saludar con mucho cariño. Dando inicio y continuidad a este ciclo que nació hace algunas semanas atrás. Este ciclo de vivos y de talleres que denominamos vida cuántica, queriendo hacer de una manera más simple tal vez, un acompañamiento a los desafíos que imprime uno ya despertar, porque hay mucho por ahí diciendo que si estás despierto, si ya despertaste, pero resulta que en la era más cotidiana, por muy de que se esté, siempre se nos presenta alguna piedrita y vamos de tropiezo en tropiezo. Así es que esa es la finalidad de este primer ciclo, acercar temas que nos abren la posibilidad de hacer de esa conciencia algo práctico en lo cotidiano. Y de las 24 horas que tiene el día, bueno, supuestamente, horas cronológicas, ¿cierto? Nos desenvolvemos en una familia, nos desenvolvemos parejas, pasamos en un determinado trabajo y ante esos tres temas siempre nos están de alguna u otra forma boicoteando las heridas y los traumas, que fue el tema con el que iniciamos. Así es que bueno, eso era como para recordar en qué estamos. Así es que, mi querido Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ah, vas tú? bueno, gracias por la introducción. Acá estamos de nuevo en un encuentro, en una conexión profunda. Bueno, Pamela Díaz nos presenta, nos abre esta oportunidad. Mi nombre es Ricardo Sarmiento y junto a Pamela hacemos parte de un proyecto que se llama Corazón Estelar y nuestro objetivo, nuestro propósito es ofrecer en estos momentos, en estos tiempos de cambios, De tanta nuevo está tu oportunidad. audio con alguna Mi dificultad. audio, eh, vamos a acercar el micrófono un poco más. Sí, es como que tiene una cierta emitencia. Bueno, y acá tal vez está un poco mejor. Ahí está un poco, o al menos yo lo escucho un poquito mejor. Entonces, en ese Comentando propósito, de las dificultades que pueden haber para estar atentos si nos escuchan. Yo no estoy bien, pero ven yo ahí. estoy monitoreando el chat, coloquen sus comentarios si nos escuchan, si está entrecortado, y sabemos que a veces se entrecorta, y es porque es la frecuencia, es lo que venimos a compartir. Y hoy es fascinante porque la palabra con la que siento que vamos a iniciar es conexión. Hoy vamos a abrir un espacio de conexión, diferente a un espacio de transmisión, que es un poco diferente. Entonces, ¿por qué un espacio de Es conexión? bien distinto, bien distinto. En un espacio de conexión van a tener la oportunidad de, bueno, de ir un poco
poco más al interno, un poco más a ese ser, a esa esencia. Y hoy el tema es súper interesante porque hoy vamos a hablar de la familia. Y la familia, bueno, ahí sí que podríamos hablar muchas horas, pero esto va a ser una breve introducción eh, para ofrecer una oportunidad, un primer paso, una óptica diferente del concepto de familia. Y a eso estamos, para eso estamos hoy. Así que bienvenidos. Para eso está. Es un gusto, es un placer compartir con Pam y con tantos seres que nos acompañan y que nos apoyan y que nos escuchan y que comparten estos espacios. Sí, quiero agradecer también tu traes a centro, ¿no? Me encanta esa condición y capacidad que tienes para armar. Y como somos una estructura de conexión muy interesante la que se está armando, a medida que empiezan a sintonizar, empiezan a estar aquí presentes, cuéntenos de dónde están en esta conexión, desde qué ciudad, para que podamos ir esa red que se teje. Por supuesto, ahora en el vivo. Sabemos que hay muchas personas que nos van a ver, obviamente, en diferido, pero en esta transmisión de conexión o conexión que nos permite transmitir, tal vez esa sea la mejor forma de plantearlo, es lindo también ir visualizando la red que se va generando en esta geografía. La intención que tenemos junto a Ricardo es presentar esta maravillosa estructura que es la familia, porque contiene tal cantidad de información que la vamos a ir desmenuzando, la vamos a ir desglosando, porque tal como les dije hace breves minutos atrás, este primer ciclo denominado vida cuántica es un ciclo de vivos y talleres. Y la dinámica que es, primero, hacer el vivo, de manera de poder ir consolidando esa frecuencia, consolidando esa información, tocar los corazones, tocar a quien le pueda llamar la atención, ¿verdad? Y luego viene el taller, que es un espacio muy íntimo, en donde trabajamos, obviamente, este tema en mayor profundidad, con la que podamos entender que la vida cuántica que estamos llevando aquí en este planeta llamado Tierra, que es un lugar de entrenamiento, es un lugar de evolución, tiene una finalidad. Entonces, esa finalidad evolutiva obviamente está sujeta a una serie de posibilidades a través de las creciendo, nos vamos desarrollando en conciencia y eso significa que vamos evolucionando. Entonces, dentro de esta experiencia cuántica, nada puede pasar, nada puede llegar y sin una finalidad para nuestra esencia. Y por eso estos primeros 4 temas, que son los que van marcando este ciclo de día, donde pasamos la mayor cantidad, cuando no estamos durmiendo, obviamente donde ahí suceden otras cosas, pero cuando no estamos durmiendo estamos siempre envueltos en una actividad laboral, en una relación o no de pareja, y sea que estemos o no en una relación de pareja, a veces cuando no estamos en la relación de pareja, estamos pensando en la pareja que fue o en la que no llega y de una u otra forma igual estamos dentro de una estructura de pareja en el tema de la familia. Que además
para ir ya entrando de lleno, ¿cierto? Ha sido condicionada social y culturalmente a ciertas formas y tipos de familia. Y después nosotros, a medida que calzamos o no en una familia, ya vamos a ver por qué eso sucede también, queremos de ese ideal que se plantea públicamente de lo que debe o cómo debe ser construida una familia. Así es que el tema da para mucho. Yo creo que podrían ser muchos programas asociados a ese lapsus lingüe. No fue casual, obviamente. Ahí es una energía. Bueno, justamente en esos problemas, entre comillas, que creemos tener en la familia de origen, así se denomina la familia en la que uno nace, o en la que se crió, mejor dicho, y por supuesto después la familia que como adultos hemos decidido crear o no crear, y ahí están entonces los primeros detonantes y activadores de lo que va a ser nuestro camino evolutivo. Bueno, entonces, como muchas historias, y como todas las historias, hay que comenzar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Hay que entender primero que este universo donde nos encontramos tiene una característica que es fractal, fractalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que se descompone en partes más pequeñas y yo puedo descomponer una estructura en pequeñas partes, pequeñas partes, pequeñas partes, hasta ir a una estructura pequeña. Lo mismo, componer una estructura más pequeña a una estructura más grande. Entonces, si lo vemos desde lo que es el cuerpo humano, el diseño humano, entonces yo puedo descomponer el cuerpo humano hasta llegar a una célula. Esa sería una de las estructuras más pequeñas del cuerpo humano. Pero como estamos hablando de esa característica fractal del universo, eso quiere decir que esa célula, ese punto más pequeño, tiene toda la información de ese avatar humano y de ese ser que está habitando el avatar humano. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy llevando ahí? ¿Por qué estamos viendo ese punto de que la célula tiene información? La célula tiene lo que nosotros, otras personas, a mí me gusta llamar la luz. Las células tienen capacidad de almacenar luz o almacenar información. Y entonces, ¿qué sucede cuando una célula almacena información? Pues tiene la capacidad de procesar información. Y entonces, en la medida que una célula procesa información, tiene la posibilidad de direccionarse y comportarse de una u otra forma. ¿Y por qué? ¿Y por qué estoy yendo al punto de la célula? Porque es que resulta que todo inicia en el diseño humano cuando yo tengo una fusión de dos seres, de dos células, de dos seres que entran en una fusión casi que termonuclear y se genera vida. Y en esa fusión, en ese punto de contacto de esas dos células que vienen de dos seres, hay una transferencia de información y se transfiere a ese tercer ser toda la programación de esos dos seres. Entonces, a nivel celular, ¿qué sucede? Pues se recibe la programación de la parte femenina, los padres, y la parte masculina, los padres. Entonces, ese nuevo ser, ese nuevo avatar que se empieza a formar, recibe una descarga de información de esos otros seres. Y en conjunto hay una tercera dimensión, y es que ancla una esencia, se ancla una esencia en esa fusión. Entonces llega una esencia que se ancla a la materia, a una célula, donde previamente están disponibles una, llamémosla así, una biblioteca de programas.
una biblioteca de información que proviene, por un lado, de los ancestros maternos y por otro lado, de los ancestros paternos. Y ese, en realidad, es el inicio de todo. Y acá estamos viendo Pero profundo. te voy a llevar antes de ese inicio. Ese es el chispa, ¿verdad? Ese es el inicio de la chispa, sí. Ese es el inicio en el holograma. Y entonces, Exacto. ¿qué sucede antes? Bueno, Wow, pero dejémoslo ahí, dejémoslo en suspenso un segundo. dejémoslo en suspenso. Claro, ¿qué sucede antes? Vamos a hacer aquí una en qué sucede antes, porque la experiencia holográfica, como la está describiendo, venimos a la escuela, venimos a aprender. Entonces, yo lo quiero plantear de la siguiente forma. Todo lo que nosotros aprendemos en el desarrollo de la vida es producto de repetición. Entonces, para poder llegar a ver, primero aprendimos las vocales, luego aprendimos las consonantes, aprendemos a sílabas y a distinguir los sonidos. Cuando un bebé empieza, dicen que lo que aprende un niño en el primer año de vida nunca más se repite en cuanto a la cantidad de información que es capaz de integrar y procesar. Entonces, cuando algo nos cuesta, le tenemos que poner más ganas, le tenemos que poner más dedicación, más atención. ¿Cuántas caídas tuvimos cuando aprendimos a andar en bicicleta? ¿Cuántas caídas tuvimos cuando aprendimos a caminar? El humano aprende es ir de la experiencia. Y en repetición de esos distintos hechos se va marcando su aprendizaje. Entonces, si esta es un espacio para aprender, si este holograma acá en la Tierra es el espacio para desarrollarnos, acontece en él, está cumpliendo esa función. Entonces, con esta chispa que planteaba de este inicio, de cómo la esencia, ¿verdad?, comienza a habitar y a desarrollar, por otro lado, el avatar que la va a acoger para hacer de este camino evolutivo. ¿Qué pasa antes? Y ahora, ¿con qué pasa antes? Para entender que aquí no venimos solamente venimos a pasarlo bien, sí, venimos a disfrutar la experiencia humana, claro que sí. Y a veces nos quedamos pegados porque es tan entretenida la experiencia humana que no queremos irnos de la experiencia humana y todo ese movimiento de hormonas que producen las distintas emociones nos va ahí medio condicionando y vamos desarrollando ciertos apegos a la experiencia humana. Pero hay algo que sucede siempre en un marco de perfección total, de perfección absoluta. No hay ningún vector que se escape, ningún encuentro entre vectores que no quede, que quede a la deriva, por decirlo así. Está todo dentro de un orden, de una sincronía, de un ritmo, de un pulso, que son absolutamente perfectos para que no solamente una persona, sino que millones de esencias, de seres, millones de seres luz hagan ese proceso al mismo tiempo. Y tiempo es muy entre comillas, porque es al mismo tiempo, en distintos planos, en distintas dimensiones, y ya, wow, se nos escapó de las manos la explicación solamente.
¿Qué sucede antes? ¿Qué sucede antes? Bueno, entonces, como les contaba, el ser tiene la posibilidad de conectar con una biblioteca de programas de información. Y en ese antes pasa algo similar. Tengo una biblioteca de experiencias, que le van a permitir a la conciencia una experimentación específica, una experimentación que la conciencia, cada conciencia, determina que le va a permitir esa evolución, ese crecimiento, esa expansión, esa luminosidad. Entonces, ante un infinito menú de posibilidades, eh, la esencia rápidamente es capaz de filtrar y hacer las diferentes combinaciones para encontrar esa combinación precisa y perfecta que le va a permitir acceder a esos programas. Y es así como ese ser, desde esa conciencia expandida, elige, elige un camino. Elige un camino que le va a permitir, bueno, conectar con otros seres que le van a permitir esa experimentación. Entonces, se empieza a reducir los potenciales seres que tienen esa programación. Y se empieza a reducir y a reducir y a reducir hasta que llega un momento en que la esencia determina que de todas las posibilidades disponibles hay una muy específica que le va a permitir la mejor o experiencia más expansiva. Y ahí entra, y ahí llega, y ahí le escoge ese grupo de seres que nosotros conocemos como familia. Y por más complejo y difícil que pueda sonar, sí, nosotros en una conciencia expandida escogimos esa familia con la cual estamos transitando y experimentando este presente y esta realidad. Obviamente esa selección es de común acuerdo también, por decirlo de alguna forma. Hay acuerdos tomados para no solamente bioquímica que va a facilitar ciertos procesos, sino desde toda la estructura que esas distintas esencias vestidas con distintos tipos de cuerpos, de avatares, ¿verdad? Planifican de alguna forma roles que les va a tocar desempeñar. Y no me refiero por roles el rol de padre o el rol de madre, que son los roles que entendemos, o el rol de abuela o el rol de abuelo, sino que como padre, por ejemplo, yo voy a decidir ser un padre presente o voy a decidir ser un padre ausente, porque tanto en mi presencia como en mi ausencia, que decidieron o me van a escoger como ese padre, van a realizar su proceso de expansión evolutiva, ese proceso de crecimiento. Entonces, tenemos un padre, tenemos una madre, pero es muy distinto el rol de un padre presente, el rol que se juega un padre presente, al rol que se juega un padre ausente. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito aprender a reconocerme por lo que soy, para que lo expliquemos, Ricardo, y haga sentido. Si yo dentro de mis aprendizajes pendientes está el que no he sido en otras encarnaciones capaz de reconocer el valor que tengo como ser humano, el valor que tengo como individuo, como esencia,
Y siempre estuve a la espera de que ese reconocimiento viniera del entorno. Y digo, bueno, entonces en esta siguiente pasada, eso es que me toca aprender y tengo que aprobar el ramo, tengo que aprobar la materia, porque si no me voy a seguir quedando con ese tema pendiente, donde realmente tengo ese aprendizaje. En un padre, a lo mejor, que constantemente me está reafirmando en lo que soy, un padre que de alguna forma manifiesta indiferencia, o manifiesta ausencia, o manifiesta como que yo no existo. ¿Dónde trabaja más el músculo? El músculo que me falta desarrollar. Y es un planteamiento súper bonito porque claramente necesitas o estás buscando expandirte mucho más. La experiencia es más compacta, es más densa, porque eso es lo que estás buscando como conciencia, más expansión. Entonces te ubicas en un punto donde tu experiencia es más compacta. Seguramente escogerás un lugar donde habrá ausencia de una de las dos frecuencias que tú quieres, digamos, despertar en ti, reconocer en ti. Entonces, de nuevo, Exacto. la frecuencia que sea, la experiencia que sea, lo más difícil para nosotros, estando en este programa, reconocer que la experiencia la creamos nosotros y alrededor de la experiencia tenemos seres que nos están soportando, independiente del papel que jueguen, como si fueran actores en una película, en una escena. Y entonces hoy este ser va a ser el villano, o va a ser el héroe, o va a ser el amigo, o el que te va a traicionar. Está bien. Exacto. Lo más complejo es trascender esa proyección que hacemos hacia este o por este personaje estoy viviendo esto. Y entonces revertimos nuestra experiencia y nuestra posibilidad en una dinámica muy polarizada. ¿Polarizada en qué sentido? Que le estoy, digamos, estoy casi que entrando en ese juego de víctima donde lo que me está pasando a mí es por las acciones de los demás. Y de alguna forma, claro, las acciones de los demás te están llevando a un punto muy específico, pero ese punto, ese descubrimiento es para ti, desde ti, por ti. Y eso es lo más maravilloso que podemos experimentar. ¿Difícil de comprender? Claro. Se hace difícil de comprender porque somos una estructura llena de experiencias emocionales, pero es simple. Si tengo un rollito, sobra por aquí o por allá, o tengo una musculatura flácida, sé que necesito un determinado ejercicio, un determinado movimiento. Y cuando yo tomo, por ejemplo, una pesa, la pesa me genera resistencia al movimiento. Y yo con esa resistencia al peso, a lo largo de una cierta cantidad, ese músculo se va y va a generar una. Entonces, ¿por qué lo entiendo en relación a la física o del cuerpo? Quiero fortalecer un músculo, necesito un determinado movimiento y un X peso que hagan la resistencia. Lo mismo, toda la musculatura de nuestra evolución, toda nuestra evolución de aquello que tenemos que volver y aprender. Entonces, ese papá presente o ese papá ausente
ese papá que me reconoce o no me reconoce, mis logros, por más que yo quiera verme ante él y él nunca me ve, es mi peso, es el movimiento, para que en el fondo yo aprenda a verme a través de mis propios ojos, por ejemplo, y no a través de los ojos de mi madre. Entonces, la idea de este vivo es que revises tus relaciones familiares. ¿Qué sientes que te faltó de mamá? ¿Qué sientes que te faltó de papá? O por el contrario, ¿qué sobra de mamá? Es que mi mamá está siempre encima, es que mi mamá todo me leona, es que mi mamá no me deja respirar. Bueno, entonces, revisa tus vínculos con tu padre, con tus hermanos, si es que los tienes, con tus abuelos, con tus primos, con tus tíos, y busca quién es la pieza, con cuál movimiento es el que te está de alguna forma entrenando en esa temática que tienes todavía que aprobar. Es como cuando no pasaste un examen y te dan la oportunidad de volver a repetirlo, ¿verdad? En otro momento. Bueno, eso mismo estamos haciendo acá. ¿Y por qué titulamos así el programa de hoy? ¿Por qué la familia el primer gimnasio de entrenamiento? Porque es ahí donde aparecemos con esta maravillosa explicación que nos dio Ricardo de cómo se inicia, ¿verdad? La vida y la esencia cuerpo dentro de una estructura que denominamos familia. Porque ahí está la gracia, ahí está la hermosa posibilidad. Pero hay otros programas ahí donde resulta más fácil victimizarnos, culpar al otro de mis desgracias, o justificar ciertas cosas por la infancia que tuve, o etcétera, etcétera. Bueno, y Pam, Para recordar eso que esto es en todas las vías, porque digamos ahí estábamos hablando de la perspectiva del hijo, pero ¿de la para las madres, perspectiva cuál? Que no te oí, perdón, se de la entrecortó. perspectiva del hijo o de los Claro. hijos, y desde la perspectiva de las madres, que es una experiencia maravillosa, hermosísima, una conexión profunda, pero una conexión que te lleva a comprender el infinito del ser y el desapego atemporal. Y es un viaje súper interesante, súper enriquecedor. Todos los seres que bueno, todas las madres nos acompañan, que han experimentado ese vínculo tan profundo en esas primeras etapas y ver ese ser, cómo se forma y cómo crece. Luego esas otras etapas que son absolutamente expansivas, pero bastante retadoras, lo que llamamos esa adolescencia. Todos los padres pasan por una dinámica tan emocional, unas descargas emocionales tan profundas, que si nos ponemos a observar, si tenemos la posibilidad de detenernos y observar qué nos mueve a nosotros con esas interacciones, con esas rebeldías, con esas pataletas, con esos llantos, con esos gritos, con todas esas experimentaciones que hacen parte de ese menú que es ser padres, van a encontrar una expansión muy profunda de su esencia, que va más allá de este holograma. Es una expansión que se extiende en toda la multidimensionalidad de su ser. Y eso es la razón por la cual tenemos ese compartir de esa manera tan específica. Que es retador, sí, claro. Que nos mueve, sí, nos mueve. Que muchas veces quisiéramos renunciar, claro. Pero lo más importante es comprender
que todo ese conjunto de seres a nuestro alrededor están accionando un movimiento con un propósito y todos se han puesto de acuerdo para accionarlo en momentos muy específicos. Y en este momento que transitamos hoy, como conciencia, como colectivo, como planeta, sí que se están accionando estos programas, porque es momento de reconocerlos y trabajarlos y trascenderlos e integrarlos y movilizarlos en toda nuestra esencia. Entonces, yo diría que a aquellos seres que han elegido esa maravillosa experiencia de ser padres y que aún necesitan movilizar mucha energía de furia y rabia y todos esos chakras bajos o bajos en el sentido de, digamos, de la parte baja del cuerpo, bueno, lo que va a suceder muy seguramente es que tienen hijos de diferentes edades que los están movilizando, porque esa es la energía que se requiere. Entonces, Te les- dejo 30 segundos mientras profundizas en ¿sí? esa idea. Vengo enseguida. Entonces, como se requiere una movilización muy específica, pues seguramente estos hijos van a tomar unas acciones muy precisas para generar esa rabia, para generar esa furia, para despertar ese movimiento. Y digamos, el llamado o el consejo que les podemos dar es, no se trata de lo que hagan estos seres, es de cómo lo vivimos nosotros. Y es traer esa experiencia, reconocer esa emoción y procesarla internamente. Y eso es lo que nos permite eh, expandirnos, crecer, compartir. Entonces, bueno, esta es una experiencia en colectivo porque nos permite intercambiar información, nos permite intercambiar y procesar grandes cantidades de información y experiencia. Y yo les contaba hace un tiempo que cada ser es como un universo. Entonces, si ustedes se imaginan que cada ser que está alrededor de ustedes es un universo, cuando ustedes están interactuando con otro ser, están intercambiando información con otros universos. Y eso es muy profundo. Y de la misma forma, cada vez que yo acciono una intención y una movilización hacia otro ser, con una intención muy específica, pues estoy afectando todo un sistema, todo un universo. Y cuando cambiamos esa percepción de cómo mis acciones están impactando todo un sistema, entonces yo empiezo a observarme más y observar desde qué lugar estoy accionando y con qué intención. Se me vienen a la mente situaciones muy rebuscadas, ¿no? Pero que son parte de la dinámica que se da dentro de estas estructuras. Hay veces en que madres compiten, por ejemplo, por el cariño del padre con sus hijos. Hermanas o hermanos que terminan con las parejas. Hay una serie de situaciones también de abuso, por ejemplo, abuso de fuerza, abuso sexual. Y siento que para ir realmente incorporando esto que estamos compartiendo con ustedes, hay que desdramatizar, por decirlo de alguna manera. Yo sé que a veces es muy complejo, muy difícil, pero hay que quitarle la carga emocional para poder ver, para poder objetivar y comprender lo que ahí está pendiente, lo que ahí está
en la condición perfecta. Uno dice, pero ¿cómo ese contexto puede llegar a ser perfecto con lo que me ha hecho sufrir, con lo que me ha significado, con lo que le significó a mi madre o a mi padre, ser testigos de semejante cosa? En fin, estamos compartiendo es de una significancia tal que tenemos que ser capaces de abstraernos de esa construcción dramática de ciertas circunstancias y poder realmente leer la oportunidad, por más cruda que pueda parecer, en vínculos que se generan, en esos tipos de relaciones que se dan, ¿verdad? Me ha tocado a los años como terapeuta, ¿cierto?, acompañar a muchas personas en esos tránsitos que resultan desafiantes, difíciles, complejos, y así y todo, ¿verdad? Salir absolutamente fortalecidos, pero no desde el vista que uno dice ha sido tan dura la vida que el cuero de chancho, el cuero de cerdo, ¿no? Grueso, resistente a todos estos crecimientos. La verdad que no va por ahí. Estoy hablando de la fortaleza de la esencia, ¿no? De experimentar otras formas de amor, otras formas de comprensión. Como bien decía Ricardo, el avatar es el envase que está al servicio de la expresión de esa esencia. Y hay ciertas esencias que en su camino de evolución previa han dejado muchas cosas pendientes y están en una oportunidad única para aprovechar, ¿verdad?, la instancia. Y en esas, o bajo esas circunstancias, de alguna forma, puede parecer que lo que están atravesando, ¿cierto?, es descomunal, es realmente algo fuera de lo común, etcétera, etcétera, pero cada esencia está vistiendo el avatar que mejor opciones le ofrece para el proceso de crecimiento evolutivo. No sé si hay alguna pregunta o comentario que nos estén haciendo al chat, Ricardo. Por ahora no tenemos preguntas. Estás tocando un tema muy, muy interesante porque estás tocando un tema que para mí la forma de explicarlo son transgresiones al ser. ¿Por qué yo elegiría una experiencia de transgredir emocionalmente mi ser? ¿Por qué un ser hace? O sea, ¿por qué desde una conciencia expandida yo elegiría esa transgresión? Y esto es complejo porque tenemos una serie de constructos mentales. Entonces vamos a aislarnos un poco de esa parte en la mente y yo lo voy a explicar desde lo que es un poco la parte cuántica. Yo elijo una transgresión al ser porque necesito generar una separación celular, hacer un rompimiento profundo de una estructura interna para liberar una energía que está contenida, que está reprimida, que está represada. Y en esa transgresión se genera un quiebre celular que permite que esa energía se movilice. Y una vez esa energía se libera de la estructura celular de la esencia, esa esencia puede reconstruir desde otro lugar. Es un proceso que para mí lo hacen esencias que son absolutamente valientes, llamémoslo así, valientes. Es un proceso profundo de reestructuración, pero lo hacen porque entienden que es la manera más idónea como su ser puede alcanzar un nivel diferente.
Y Qué acá, bueno que lo explicas así, Ricardo, que lo puedes hacer sin. y digamos que acá nos separamos un poco de ese concepto de lo que alguna vez entendimos como karma y de esas relaciones que se repiten entre familias, entre seres, digamos, en diferentes instancias temporales. Y entonces, como tú me hiciste esto en otra vida, entonces ahora yo te lo voy a hacer a ti. Y no se trata de eso, simplemente se trata de un compartir de información, un compartir que te va a permitir experimentar y expandirte. Lo que pasa es que es muy complejo abstraerse de la parte mental y de todos los conceptos sociales, digamos, que tenemos disponibles en el holograma. Eh, Al final, cuando conectas contigo, cuando conectas desde el corazón, cuando conectas con tu ser, eh, vas a realizar por qué se hace movimiento, qué propósito tiene, qué propósito elegiste para vivir esa experiencia. Solo desea con Ricardo que la frecuencia que emana palabras que estamos usando, de la forma en que estamos compartiendo la información, te alcance, te sintonice, te permita, si es que es necesario, cambiar la óptica desde cómo vas a ir comprendiendo el desafío por el que estás transitando. Hay veces que cuando estamos rol de hijos en una familia de origen y no hemos ido incorporando ciertos aprendizajes, después tenemos a veces la oportunidad de hacerlo ahora en un rol distinto, en un rol de padre o en un rol ya de alguna figura como adulto, digamos, con la rodea, con la familia, tal tú. Entonces, y no es como tampoco que, como decía Ricardo, que se te dé vuelta a ti y si como hijo fuiste de forma abusado, entonces ahora como padre te vas a volver un abusador. No nos estamos refiriendo a eso, sino que cuando ese aprendizaje muchas veces no se alcanza a cumplir, también tienes la oportunidad de ejecutarlo ahora en un rol distinto, como adulto, tal vez familia que decidiste construir. Y importantísimo también cómo esas construcciones de familia difieren de una cultura a otra. El cómo se desarrollan, el cómo se alimentan, el cómo es conformando. Se dice por ahí también que, por ejemplo, no, la institución del matrimonio, por llamarlo de alguna forma, o esta consolidación del vínculo entre dos personas, son el centro de la familia, es lo que da la figura, la forma a esa familia, pero observemos las diferencias que se dan en las culturas, las distintas geografías que propone este planeta y todos los constructos asociados a una forma de familia, a otra forma de familia. Alguna de nuestras reuniones, si no me equivoco, Ricardo, estuvimos conversando de ciertas formas que se fue de alguna manera transgrediendo, decirlo, la forma original. Y estas, por llamarlas, deudas que se forman o compromisos que quedan implícitos, por ejemplo, lotes que se entregan cuando se casa la hija,
hija o se entrega a la hija a cambio de una cierta suma, en fin. Entonces, todas esas formas y todos esos constructos también han cumplido el propósito, que es justamente el de resolver, el de transformar, el de ir haciendo un camino de aprendizaje también conjunto con todas las esencias que están compartiendo esa determinada forma. Y la estructura familiar como tal da para mucho, por eso al inicio decíamos que podríamos hacer varios programas o subprogramas para ir abordando la serie de desafíos que tenemos pendiente. Y no crean ustedes que tenemos el micrófono y estamos nosotros de alguna forma conduciendo este vivo. No crean que por estar en esta posición estamos ajenos a esto que estamos de alguna forma planteándoles. Obviamente el deseo de hacer este ciclo de vivos y de talleres nace también de un camino que nos ha tocado recorrer, más o menos complejo en distintos momentos, claro que sí. Es tratar de acercar, ¿verdad? Y de darte la posibilidad que cambies el prisma y la observación para que no pases por alto la oportunidad. Son tiempos particulares los que estamos transitando, donde tal vez podríamos decir que se han facilitado o se han, por un lado, facilitado ciertos procesos y por otro lado también se han vuelto más exigentes. Entonces, si hoy día hay una piedrita en el zapato en relación a tus vínculos familiares, abre el zapato, la piedra, mírala bien y ve de qué forma entonces vas a incorporar ese mensaje y esa oportunidad que está significando esa piedrita en el zapato. Y mira, Pam, a mí me parece fascinante compartir que en estos momentos, en este momento de la expansión de la conciencia y de los seres, es el momento donde más disciplina y observación se requiere. Si pensaste que este proceso de expansión y de ascensión era abrir una puerta y atravesarla y ya está, bueno, te cuento que es todo lo contrario, es observarte en tu totalidad y observar tu densidad y tu luz y tu luminosidad y tu expansión y observar qué está pendiente y vivirlo y experimentarlo. Y como es fácil en esta realidad, en este holograma, entrar en esa dualidad, pues se nos da una posibilidad de densificar las experiencias a medida que las ignoramos. Entonces, si yo tengo una experiencia y elegí experimentar una experiencia de separación y, digamos, la transito, pero la ignoro, pues la siguiente experiencia de separación va a ser un poco más intensa, porque es parte del diseño. Lo que viniste a aprender, lo vas a transitar en una escala de densificación que requiere tu ser para observarla. Y esto es bien interesante porque esos seres que están en puntos de observación absolutamente volcados a lo que es el holograma, pues tienen experiencias un poco más chocantes y traumáticas, precisamente para que tengan esa oportunidad de cambiar ese punto de observación, para que se den cuenta de que lo que prima es el ser y no la fisicalidad, no la materia. Que la materia está al servicio de la esencia y no al revés. Y en como tú dices, nosotros transitamos estas experiencias en conjunto con muchos seres que nos acompañan.
todos los días. Y para mí es maravilloso compartirlo y, y transitarlo y entrar en un punto de gratitud, de gratitud en el sentido de agradecer cómo esos seres juegan todos esos diferentes roles y me permiten conocerme y expandirme, conocerme aún más y patalear y tener diferentes manifestaciones emocionales, rabia, alegría, bueno, toda la escala de dimensiones. Pero es gracias a todo ese conjunto y configuración de personas que están alrededor y a todos esos seres, la única, el, digamos, sentimiento que, que empieza a emanar de mi esencia es gratitud. En el hermano que te compite, en el hermano al que sientes que todo se le dio más fácil que a ti, en el hermano que sientes que es el preferido de papá o de mamá, en fin, está todo en una perfección cuántica, extraordinaria, total. Y observa la emoción que te gatilla, la emoción que te detona. Vívela, vívela para trascender. Entonces, aquí no se dice competir, aquí la única competencia es para con uno mismo. Aquí no viene a ser mejor que el otro. Que el otro te sirva para aprender, que el otro te sirva para observarte. Y simplemente asumir, obviamente, que las condiciones por las que estamos transitando son las ideales, son las perfectas para destino, a ese destino de evolución, a ese destino de se di la vuelta al tornillo y estoy un nivel más arriba o 2 niveles más arriba. El desafío sea para ti mismo. Aquí nadie te hizo nada. Tú no eres víctima de las circunstancias, porque dentro de las condiciones y capacidades de este avatar está la de interpretar lo que parece ser en este holograma, al mismo tiempo la de proyectar una realidad en él. Y eso no se te puede olvidar nunca. Estás constantemente proyectando y constantemente interpretando. Entonces, el prisma que te queremos compartir es para que tu interpretación sea más amplia, sea completa, sea total, sea fluida a tu esencia. Que no se genere una separación entre la mente, lo que la mente y lo que tu esencia quiere que vivas. Para que esa observación sea en coherencia, sea total, sea única y realmente vayas posicionando 1, 2, 3, 5, 20 niveles más adelante. La única competencia es ti, superarte y esperamos humildemente contribuir granito de arena a que ahora haya sido mejor que a las 3 de la tarde y obviamente mañana todavía aún mejor. Bueno, Pami, y nosotros llevamos casi una hora acá compartiendo y no hemos hablado ¿Verdad? Hemos hablado de aquello. no hemos hablado de ese espacio que se va a abrir. Se va a abrir una posibilidad de compartir de nuevo un grupo pequeño, tener la posibilidad de entrar un poco más a observar esas dinámicas que escogimos como familia. Hay un banner acá abajo con el correo de Pam donde pueden escribir para, bueno, tener más información
Pero me parece que estamos hablando de ya tenemos una fecha. Tenemos una fecha, Una fecha. el sábado 31 de agosto. Esta actividad la hemos diseñado en una actividad de jornada, es decir, entramos temprano a la mañana, tipo 9, y estamos hasta las 5 de la tarde o por ahí, dependiendo la dinámica que vaya tomando el grupo. Es una actividad práctica, vivencial. No hay mucha teoría, es profundizar los conceptos que aquí hemos abordado, pero sí está con ejercicios para que esta observación te resulte más cómoda, más fácil y podamos ir encontrando el hilo conductor, ¿verdad? De esos aprendizajes que a lo mejor ya incorporaste, que ya están resueltos para nutrirnos de ese logro y por supuesto ir descubriendo los que están pendientes. Así es que la invitación a este espacio de aprendizaje práctico es entonces está realizando 31 de agosto el poder transformador de nuestros traumas. Fue muy bonito, muy acotado, muy chiquito en cuanto a grupo de personas, pero una experiencia muy movilizadora de bastante aprendizaje para Y los bueno, participantes y para nosotros también. recordar, Pam, que si están interesados en el taller de traumas, por favor escríbanle a Pam y empezamos a coordinar una siguiente fecha. La Exacto. idea es, bueno, estamos al servicio de todo este proceso que estamos atravesando. Entonces, estamos acá simplemente compartiendo, dando pues, herramientas, información que hemos adquirido, bueno, durante nuestro camino y que en ese momento sentimos es momento. Ahí se fue de nuevo un poquito tu audio. Sentimos ahí te oí. No, que es el momento de compartir todas estas herramientas y de acompañar a otros en su proceso de autodescubrimiento. Así tal cual. Así es que aparte del día, la hora, no hay preparación alguna. El valor ayer son $55. Hay un descanso obviamente para almuerzo y eso es. Así es que anímense para el que quiera profundizar, quiera caminar y participar de un encuentro íntimo para poder profundizar en esos aspectos. Bueno, bienvenidos, los estamos esperando con los brazos y el corazón súper abiertos, porque somos parte del corazón estelar. El pulso, así el grupo junto a Carlos y Alexis. Bueno, Pam, Creo que hay que leer que algo que hayan no dejado tenemos por ahí. comentarios, las personas se han venido conectando, nos han ido saludando, pero no tenemos preguntas por ahora, así que bueno, igual si tienen preguntas en los comentarios pueden colocar sus preguntas. Y nosotros más que gustosos y felices de responder y compartir un poco más. Solamente agradecer el espacio, el que nos hayan abierto la puerta a su corazón. Si nos viste ahora en directo o nos ves después, mi máximo deseo es que sintonices con esta frecuencia y que te dejes guiar por ella para crecer, para ir cada día mejorando en esta
no es en este andar, ¿no? Así es que inmensa gratitud, Ricardo, como siempre, un placer, tu compañía, la forma en que procesas lo complejo que pueden dar a veces ciertos conceptos, desde lo cuántico los haces simples, llenos de cariño, llenos de amor, así que mi gratitud hacia ti también por tu presencia. Para mí es un gusto compartir este momento, bueno, compartir con todos. Así que los esperamos en una siguiente conexión o transmisión, según sea el caso. Por hoy, una feliz noche y que disfruten esta conexión que se cierra por hoy. Besos, abrazos, buen descanso para todos de esta que surta muchos lindos resultados. Hasta la próxima.